Yo cuando era pequeño, con 3 años, pues evidentemente pues sentía unas sensaciones, tenía unas experiencias que no eran normal, o por lo menos no estaban dentro de la normalidad. Yo veía seres, veía gente en mi habitación, que lo que estaba ocurriendo en mi habitación era real y que yo estaba viendo a seres de luz o no de luz. ¿Qué es un estado expandido de conciencia realmente? ¿Cómo puede ser que una experiencia que me ocurrió hace 200 años, cómo es posible que yo la esté sintiendo ahora, en mi vida actual? Y le pedí a una compañera que me acompañase en regresión, porque estoy pilotando una avioneta de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y acto seguido siento en el fuselaje de esa avioneta el mismo ruido, exactamente el mismo ruido que yo sentí en el avión de París a Alicante, y claro, de repente la avioneta comienza a perder altura y bueno, calmar y pierdo la vida, ¿no? Daniel es policía nacional, medium y experto en terapia de regresión a vidas pasadas. Desde niño veía seres que otros no podían ver. Intentó huir de todo eso y se convirtió en policía. Tenía una vida estable, familia, seguridad, pero por dentro sentía un vacío imposible de callar. Hasta que un día, un libro cambió su vida y lo llevó a descubrir su verdadera vocación: guiar a las personas a conectar con su supraconciencia a través de la terapia de regresión a vidas pasadas, ayudándolas a sanar heridas, fobias y traumas que no solo pertenecen a esta vida, sino a vidas pasadas. Hoy, Daniel ha acompañado a más de 1000 personas en regresiones profundas, liberando emociones y bloqueos que habían quedado atrapados, más allá del tiempo. El tiempo no lo olvida. El tiempo lo que hace es desvirtuar, y cuando tú tienes una sensación, una emoción que ha sido traumática para ti, lo que hace es que se te reactiva, pero sigue estando aquí. ¿Y por qué tienen que revivir otra vez el dolor, no? Me gustaría preguntarte primero, ¿cómo llega una persona que es policía a ser medium y después a hacer terapias de regresión? Cuéntanos un poquito tu historia, cómo se inició todo. Bueno, pues la verdad es que fueron muchos años, ¿no? Creo que hasta los 23, 24 años estaba un poco perdido, ¿no? Sentía un gran vacío en mi vida. Creo que todos tenemos un cometido cuando nacemos y que tenemos que encontrar. Yo creo que lo encontré, ¿vale? Bueno, yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Yo cuando era pequeño, con 3 años, pues evidentemente pues sentía unas sensaciones, tenía unas experiencias que no eran normal, o por lo menos no estaban dentro de la normalidad de un niño de 3 años. Y bueno, tuve que convivir con ello. Yo veía seres, veía gente en mi habitación, y claro, un niño de 3 años pues se asustaba, ¿no? Sentía miedo, lloraba. Mis padres intentaban protegerme, intentaban llevarme al médico para intentar averiguar qué es lo que me ocurría. Me llevaron a curanderos. Y bueno, los curanderos fueron un poco los que le dieron un poco la clave de que lo que estaba ocurriendo en mi habitación era real y que yo estaba viendo a seres de luz o no de luz. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza un poco mi experiencia durante todos estos años. Siempre he intentado mirar hacia otro lado, siempre he intentado intentar que esto no me afectara, o se convirtió en un tema tabú, también tengo que decirlo, que se convirtió en un tema tabú. Y que bueno, pues yo fui creciendo evidentemente, y ya con 14 o 15 años que yo tenía más conciencia de lo que me ocurría a mi alrededor, yo seguía sintiendo cosas extrañas, ¿no? Y veía cosas extrañas, voces que no podía darle nombre y apellidos porque no tenía las herramientas para poder decir, oye, me pasa esto, me pasa lo otro, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que cuando tenía ya 22, 23 años, aprobé mi oposición. Como habéis dicho, soy policía nacional en Alicante. Y bueno, pues a partir de ese momento yo siempre arrastraba que mi salud no era lo mejor del mundo, ¿no? Que siempre sentía una sensación como de tristeza, dolor en el estómago. Siempre tenía ahí mi talón de Aquiles que no entendía el por qué tenía esas sensaciones, ¿no? Y sobre todo ese vacío, ¿no? Lo que más sentía era vacío, que incluso a veces ese vacío o esa tristeza hacía que me tuviese que quedar en la cama en algunas ocasiones, ¿no? No entendía el motivo de por qué un chaval con 22, 23 años tenía que sentir estas sensaciones, ¿no? Hasta que, bueno, decidí intentar encontrar la respuesta, y una de las veces, o la última vez, y lo vuelvo a repetir, la última vez que estuve ingresado en el hospital, bueno, pues me regalaron un libro, llegó a mis manos un libro en el que, bueno, pues una vez que me lo leí esa misma tarde, vi que lo que contaba esta persona pues resonaba mucho con lo que a mí me ocurría. Y claro, yo estaba acostumbrado a intentar que me diesen la respuesta a la ciencia.
Los médicos en este caso, ¿no? Que me diesen un diagnóstico, me dijeran, mira, Daniel, a ti te pasa esto, por esto, por esto. Porque tú te encontrabas mal, te dolía algo, o sea, ¿pero era desde siempre o solo fue en ese momento? No, era desde bien pequeño. Yo siempre sentía una sensación que no cuadraba en mi cuerpo físico, ¿no? De sentirme cansado cuando llegaba a un sitio, a un lugar, bostezaba, sentía mucho cansancio en la zona de las escápulas, en la zona del cuello. Era una sensación como, no sé, como si hubiese corrido una maratón y estuviese cansado, pues era esa sensación, ¿no? Y claro, yo no entendía absolutamente nada. Lo primero porque me daba miedo, porque mi vida creo que era perfecta, creía que era perfecta, pero claro, cuando tú tienes esos 23 años que lo tienes todo, que tienes tu posición, que tienes tu trabajo ya de por vida, ¿no? Por así decir, que tienes tu familia, que tienes a tu pareja en ese momento, que es mi actual mujer, tenía absolutamente todo, ¿no? Y dices, ¿qué necesito más si lo tengo todo, no? Pero ese vacío seguía ahí, ¿no? Y claro, ese libro me dio esas respuestas, ¿no? Me dio las respuestas de decir, deja de buscar en el cuerpo físico, ¿no? Y claro, el título el título que ponía en el libro era La respuesta está en el alma, del doctor Juan José López Martínez. Y claro, mi cabeza hizo un clic. En ese momento hace un clic y dices, oye, ¿no será que estás buscando donde no es? Y en ese momento empecé a buscar en la parte de la espiritualidad. Y esa parte de la espiritualidad fue la que me fue dando las pautas o las respuestas que yo necesitaba hasta que digo, encontré a este señor, me formé con él, asistí a un taller de fin de semana, a una conferencia y luego una formación que hice 2 años después de haberle conocido, ¿no? Y claro, es un antes y un después. ¿Por qué? Porque me dio las herramientas para poder ayudar a otras personas. Primero a mí, evidentemente. Porque tú nunca paraste de ver las cosas, de escuchar, nunca paraste. Así es, esto seguía, esto no se paraba, ¿no? Sí que cambió la forma de visualizarlo, ya no era como cuando era pequeño, que podía ver igual que os estoy viendo a vosotras, ¿no? Pero ahora son como fotogramas, ¿no? Y como comunicaciones transensoriales, ¿no? Y lo que hay que hacer, o lo que intento hacer es un poco traducir lo que yo siento a la persona que tengo delante, ¿no? Como sensaciones, ¿no? Sí, yo creo que esa es la dificultad que puede tener a lo mejor la mediunidad, ¿no? Que a veces sentimos cosas pero no somos capaces de poder como traducir lo que te está diciendo para que la otra persona te entienda, evidentemente, ¿no? Porque tú estás sintiendo unas sensaciones, pero a lo mejor tú estás sintiendo frío o estás sintiendo que te falta el aire, a lo mejor esa persona ha trascendido o su momento de su muerte ha sido porque le faltaba el aire o cosas así, ¿no? Entonces tienes un poco que intentar traducir lo que tú estás sintiendo y creo que esa es la gran dificultad que pueda tener esto, porque yo no quería hacer esto, era muy reacio a hacer esto porque no quería ser un estafador. Me sentía en algunos momentos un estafador por no saber o no tener esa honestidad con la persona que tenía delante, ¿no? Y entonces eso fue lo que también me hacía parar y decir, no, yo esto no quiero porque es una responsabilidad, creo que es una gran responsabilidad el ponerte delante de una persona y decirle, oye, mira, tu padre me está diciendo esto, estoy sintiendo lo otro, y que a lo mejor luego no sea, que sea producto de mi imaginación o producto de mi mente, ¿no? Y claro, yo dudaba de mí y ese miedo era el que nos paraliza, ¿no? Muchas veces el miedo, como muchas veces cuento, ¿no?, qué es el miedo, ¿no? Y el miedo es algo que nos acompaña desde que nacemos. Cuando tenemos situaciones que no hemos experimentado, cuando tenemos momentos difíciles, ¿no? Siempre el miedo nos apodera y lo que nos hace el miedo realmente es paralizarnos. Y esto es lo que realmente hacía, paralizarnos. A mí me paralizaba el no poder seguir y decir, oye, mira, yo siento esto, voy a decirlo, ¿no? A día de hoy ha cambiado, evidentemente, afortunadamente ha cambiado, sigo aprendiendo todavía, pero me queda muchísimo por aprender, y creo que, bueno, pues que la honestidad es algo que tiene que ir por delante de todo, ¿vale? Porque sí, conocemos a gente y a veces estas personas pues lo que hacen es más daño que beneficio. Yo no juzgo absolutamente a nadie, cada uno tiene que ser consecuente con lo que dice. Yo sé que cuando me voy a la cama me voy muy tranquilo a dormir, por lo que he hecho o por lo que he dicho, si he tenido que tratar a alguien o he tenido que trabajar con alguien. Y creo que esa parte es importantísima, ¿no? El poder intentar ser lo más honesto posible con la persona que tienes delante, ¿no?
Porque cuando tú te leíste ese libro, o sea, tú ejercías como Policía Nacional en ese momento, sentías ese vacío, ¿no? También sentías los dolores físicos de cansancio. Entonces, tú te leíste ese libro y ese libro trataba de terapia regresiva, ¿no? Y ahí que te hizo un clic, o sea, dijiste, yo debería profundizar en esto, yo debería ayudar a los demás, yo tengo algo, ¿no? ¿Qué sentiste ahí? Sí, porque, a ver, la terapia regresiva es una necesidad, ¿no? Que surge como consecuencia de que el ser humano es capaz de conectar con una sensación, emoción, un síntoma de forma espontánea, ¿no? Cuyo origen desconoce, ¿no? Desconocemos muchas veces el origen de dónde viene esa sensación, emoción o ese síntoma, ¿no? Cuando tú eres capaz de poder llegar al origen de lo que te está ocurriendo, creo que es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque esa sensación que tú tienes en tu presente, en tu momento actual, dejas de sentirlo. Porque realmente trabajar en regresión es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Porque mucha gente dice, no, voy a hacer una regresión porque quiero ver si fui lo que fui en el siglo XVIII, o si fui un romano, o si estuve viviendo en un castillo, ¿no? A mí eso me da igual, ¿vale? A mí lo que realmente me importa es la parte terapéutica. Es decir, cuando tú tienes una emoción que te está perjudicando o te está haciendo mal en tu momento actual, es lo que realmente creo que necesitamos de buscar el origen para que tú puedas sanar eso, ¿sí? Porque el terapeuta no cura absolutamente nada. Y el paciente tampoco realmente se va a ningún sitio. Mucha gente dice, no, es que me quiero ir. Es que en las regresiones realmente no nos vamos a ningún sitio. Es el alma del paciente el que realmente revive esa experiencia. Pero esa experiencia del paciente es su presente. Porque mucha gente dice, oye, ¿cómo puede ser si esta experiencia me ocurrió hace 200 años? Por poneros un ejemplo. ¿Cómo puede ser que una experiencia que me ocurrió hace 200 años, cómo es posible que yo la esté sintiendo ahora, en mi vida actual? Claro que la estás sintiendo en tu vida actual. ¿Por qué? Porque para el alma no existe el tiempo-espacio ni la distancia. Todo está ocurriendo en el mismo instante. Es como vivir varias vidas paralelas, y que tú sigas viviendo esa experiencia que te está haciendo sentir ese trauma, o ese vacío, o esa sensación, o ese nerviosismo, o esa tristeza, lo que sea, ¿no? Y lo que vamos en las regresiones es trabajar ese momento que sigue siendo tu presente, porque si no, no tendría ningún sentido que tú lo sientes en tu momento actual, que es también tu presente. ¿Por qué todavía estamos en ese momento pasado? ¿Es porque un poco de nosotros se queda ahí, un poco de nuestra energía? ¿O no es solo un recuerdo de nuestra mente? No, es una parte de la energía. Imagínate que el alma son como si fuesen muchas bolitas de energía, ¿no? Que cuando tenemos un impacto emocional, ¿vale? Un disturbio emocional, parte de esa energía se queda atrapada en ese espacio-tiempo, ¿vale? Cuando digo ese espacio-tiempo no quiere decir que se haya ido hace 200 años. Para nosotros sí que tenemos la línea del tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos una línea del tiempo de que tenemos un reloj que nos va dando las horas, que a las 9 de la mañana tenemos que ir a trabajar, a las 5 de la tarde tenemos que ir a recoger a nuestros hijos, etc, 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 ¿no? Pero cuando tú trasciendes, cuando estamos hablando del alma, para el alma no existe el tiempo-espacio, ¿sí? Por lo tanto, parte de esa energía, cuando tú tienes esa experiencia traumática, parte de esa energía, parte de esas bolitas, por así para poder entenderlo, se quedan atrapadas en ese espacio-tiempo. ¿Qué hacemos con la regresión? ¿Qué hacemos con esta terapia? Lo que hacemos es rebobinar hacia atrás. Cuando tú rebobinas hacia atrás, tienes la oportunidad de recuperar esa energía. Pero tienes que entender o tienes que experimentar en primera persona esa experiencia. Necesitas revivir esa experiencia en primera persona para tú entender a qué se debe de que tú tengas este síntoma en tu momento actual, en tu vida actual con este cuerpo físico. Fíjate que para el alma solamente existe una vida. Lo único que cambia es de avatar, de camisa, ¿sí? De cuerpo físico. Pero para el alma solamente hay una vida. ¿Por qué te digo esto? Porque para el alma posee toda la información de todas las encarnaciones, de todas las experiencias que has tenido. Lo único que cambia es de cuerpo físico. Por eso en las regresiones, en esta terapia, que es una terapia transpersonal, somos capaces de recordar experiencias de momentos anteriores, sobre todo los traumas, ¿no? Porque claro, la gente me pregunta, oye Daniel, ¿y por qué no vivo una experiencia bonita? Oye, a veces se viven experiencias bonitas, pero claro, normalmente lo que más se queda, ¿vale? Lo que más nos está haciendo daño es como tener una piedra en el zapato, te está haciendo daño, te está molestando. Es como si todo, o sea, se queda como en un disco duro todo lo que has vivido, ¿no? Así como en el disco duro, pero claro, lo que te afecta en tu momento presente no va a ser algo bonito del pasado, ¿no? Supongo. O sea, sí, eso está ahí como recuerdo,
pero lo que te afecta va a ser algo que te pasó, trauma en otra vida pasada, incluso en esta vida también, ¿no? O sea, al final, incluso en nuestra mente consciente tendemos siempre a pensar en lo malo que nos pasó que en lo bueno que nos pasó. Entonces, claro, supongo que se queda ahí como esa parte grabada que no te acuerdas, porque claro, hay mucha gente que me dice, sí, hombre, yo como ya tiene otras vidas, digo, yo no me acuerdo de nada, no sé qué, ¿no? Y digo, bueno, tú no te acuerdas conscientemente, ¿no? Pero está ahí, está grabado en un disco duro, ¿no? Sí, es como si tuviésemos una memoria virtual y que somos capaces de consultar esa memoria virtual y decir, oye, ¿por qué siento esto, no? Y ser capaz de decir, voy a rebobinar para experimentar este momento, ¿no? Fíjate que no solamente, como tú dices, no solamente una experiencia traumática tiene que ser una vida pasada. A veces son experiencias que tú has tenido cuando tenías en tu infancia, por ejemplo, cuando tenías 2 o 3 años, que tú no eres capaz de recordar. Y hay a veces que hay cosas que tú recuerdas y que te han impactado. Imagínate que tú tenías 18 años y perdiste a tu padre, por ejemplo, ¿no? Y para ti hay un impacto emocional, ¿no? Que a lo mejor no has superado. Pues también se puede trabajar esa parte, aunque tú la recuerdes, ¿no? Una de las partes más bonitas que creo que todas las personas deberían de trabajar es el vientre materno. Cuando trabajamos el vientre materno, dentro del vientre materno se da mucha información, ¿vale? Porque hay a veces que hay embarazos que no son embarazos deseados, o que mamá intenta abortar, o mamá está triste porque cree que no puede hacerlo bien, y que muchas veces todas esas emociones que siente mamá, sabemos que estamos conectados con nuestro cordón y umbilical, y que todas esas emociones se transmiten al feto, ¿no? Y claro, cuando tú naces y tienes 40 o 50 o 30, lo que sea, los años que sean, tú a veces somatizas cosas que tú crees que te pertenecen, crees que son tuyas. Y claro, cuando tú trabajas en esta terapia y trabajas sobre todo la parte del vientre materno, y bueno, vosotras el otro día que asististeis a un taller de fin de semana aquí en San Fernando, en Cádiz, pues visteis, ¿no? Que efectivamente tenemos la capacidad, las personas, todos los seres humanos, de conectar con esas experiencias que nos están provocando sensaciones que a lo mejor no entendemos y que a veces vienen del vientre materno. El vientre materno nos da mucha información y lo que se hace es recuperar parte de esa energía, como os decía, esas bolitas que se quedan atrapadas ahí, parte del alma, lo que hacemos es recuperarlas para poder seguir hacia adelante. Esto es como cuando vas a la universidad, ¿no? Si tú no aprendes la asignatura que estás matriculado, pues al final, ¿qué ocurre? Que lo que tienes que hacer es repetir esa asignatura porque no la aprendiste, ¿no? Pues la vida se basa en esto, en experiencias, ¿no? Y todas las experiencias van sumando y vas pasando como en pantalla, ¿no? Como si estuvieses en un videojuego y dices, venga, pues paso a la pantalla 1, a la 2, a la 3. Y esto funciona así. Y la vida es así, son experiencias. Es que es cierto porque yo lo he vivido en primera persona, ¿no? Porque Daniel vino justamente a donde estábamos nosotros de vacaciones, ¿no? Y justamente iba a dar un taller. Yo no sabía a lo que me iba a enfrentar, o sea, yo no había hecho terapia nunca regresiva, ni siquiera terapia psicológica, yo creo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo veía a las personas que le estaban haciendo la terapia, yo veía que ellos entraban en trance, como en otra conciencia muy rápido, ¿no? Entonces, a través de palabras de relajación, pues relaja los pies, tal cual, imagina una columna blanca, y yo pensaba para mí, digo, a mí como me toca a mí, no me relaja a mí así. A mí no me va a meter en el subconsciente, ¿no? A mí no me va a meter en una conciencia expandida, ¿no? Como dice, porque, digo, por decirme eso, o sea, no. Y porque yo pensaba que, no sé, sería un péndulo, o que, no sé, me haría algo para que yo entrara en otra conciencia, ¿no? Y cuando me tocó a mí, yo lo que menos imaginaba es que de repente iba a ir yo al vientre materno de mi madre. O sea, yo lo que pensaba, digo, bueno, me llevará a otra vida y veré otra vida que yo era no sé quién, o a lo mejor conectaré con mi abuela que trascendió, ¿no? Pero lo que menos me iba a imaginar que yo me iba a ir al vientre materno de mi madre. Digo, ¿qué hago yo aquí? Entonces, claro, en un momento yo empecé a sentir como que los ojos se movían muy rápido. Y de repente tú como me hablabas y me decías, vete a un momento que yo sentía como presión en el pecho, mucha presión, ¿no? Mucho dolor en el pecho. Y me empezaste a decir como, vete a ese momento donde sentiste eso, ¿no? Y yo como que fui a momentos de mi infancia en la que yo sentía que mi madre me iba a abandonar. Pero realmente mi madre nunca me abandonó. O sea, mi madre nunca, o sea, como mucho llegaba tarde a recogerme, ¿no? Pero no siempre estaba ahí, ¿no? Pero yo estaba completamente siempre pensando de que mi madre me iba a dejar. O sea, ya sea que me dejaron en un campamento de verano, era un trauma para mí, porque me digo, ya está, ya me ha abandonado. O sea, llegaba un poco tarde, digo, ya está, ya me ha abandonado. Y yo tenía como eso, y no sabía ni siquiera de dónde venía, ¿no? Y claro, tú, o sea,
no sé cómo. O sea, mi mente, o sea, yo no ni siquiera controlaba mi mente. O sea, hablaba por mí. O sea, me decía, ¿qué ves? Y yo, oscuridad. Y me sentía como muy estrecha, ¿no? En ese momento digo, estoy muy estrecha, ¿no? Y estaba en el vientre materno, ¿no? Y yo ni siquiera, o sea, yo me estaba viendo como en una película, como en la que, y yo empecé a temblar, pero o sea, a temblar físicamente, o sea, yo hacía así, temblaba, me movía, y ni siquiera sabía por qué estaba temblando. Es más, pensaba, o sea, porque lo veía como una película de, para de temblar, o sea, que hay más gente aquí, qué vergüenza, o sea, por favor. O sea, y no podía parar, o sea, era como involuntario, ¿no? ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿qué me estaba ocurriendo en ese momento? Bueno, como tú bien cuentas, ¿no? Que es muy difícil de explicar lo que es esta terapia, ¿sí? Sobre todo cuando voy a dar una conferencia, previamente al taller. Claro, mucha gente se acerca, ¿no? Y me preguntan, oye, Daniel, ¿pero qué es eso del taller? ¿Qué vas a hacer mañana, no? Al día siguiente, ¿no? Y claro, hay gente que a veces se molesta. Y le digo, es que no te puedo contar lo que realmente es un taller. Simplemente le puedo decir que voy a acompañar en regresión a las personas que tengan que salir, ¿vale? Pero no te puedo explicar lo que es ni lo que va a salir porque eso no lo sabe nadie, ¿no? Evidentemente. Y es muy difícil explicar algo si no lo experimentas. La experimentación en esta terapia es una de las partes más importantes para poder entenderla. La teoría está muy bien. Podemos dar teoría toda la que quieran, ¿no? Pues fíjate, cuando hago la formación, lo primero que hago es dar teoría. Claro, porque tenemos que entender un poco la columna vertebral de cómo funciona esto. Pero la parte de la práctica es lo más importante. Si tú no practicas algo, no puedes saber cómo funciona. Y esto es así. Si tú no lo experimentas en tu propia piel, es imposible de que puedas entender lo que es esto. Y mira que lo intento hacer de la mejor manera posible para que se pueda entender, algo sencillo, en un vocabulario sencillo, pero si tú no lo experimentas, es muy difícil. Y bueno, pues esa sensación que tú sentías, que tú no podías controlar tu cuerpo físico, es tu parte de ese estado expandido de conciencia o esos estados alterados de conciencia. Tu alma es la que está trabajando en ese momento, la que está experimentando esa emoción, esa sensación. Fíjate cómo cuando tú conectas con un sentimiento, una emoción, un síntoma, fíjate cómo de forma automática, sin hacer previamente nada, eres capaz de poder entrar en ese estado expandido de conciencia. Por eso esto funciona de forma automática. Y cuando uno está predispuesto y está más relajado, por supuesto que es mucho más sencillo. También he de decir que no le funciona a todo el mundo por igual, ni mucho menos. Esto no es una panacea, no sirve para todo, pero para muchas cosas sí que sirven. Y tenemos que aprovechar de poder sanar todas estas cosas porque es una terapia que va al origen del motivo de por qué tú estás sintiendo este tipo de sensaciones, emociones o síntomas, ¿no? Y creo que todo el mundo, les invito a que experimenten alguna vez una experiencia, porque es muy gratificante, sobre todo para la persona, encontrar el motivo, el origen de por qué estoy sintiendo esta sensación de abandono, como por ejemplo tú experimentaste, ¿no? De que mamá te abandonaba y fíjate que el origen estaba en el vientre materno. Lo que hacemos es ir rebobinando hacia atrás para encontrar realmente lo que es el origen. Porque realmente esa emoción como que no era mía, yo la había cogido de mi madre, ¿no? Así es. Es una sensación, una emoción que tú crees de forma equivocada que te pertenece. Porque fíjate que una mujer embarazada es el conjunto de dos seres totalmente independientes, ¿no? Que rigen durante esos 9 meses por un mismo ambiente, por un mismo lugar. Y claro, el feto en ese momento está sintiendo, está escuchando lo que está ocurriendo. Está sintiendo si mamá está triste, si mamá tiene angustia, si papá le está gritando o si mamá le está gritando a papá, ¿no? Y todo eso en nuestro subconsciente se va quedando. Y creemos a veces de forma errónea que esa experiencia nos pertenece a nosotros. ¿Qué hacemos en esta terapia? Lo que hacemos es hacer consciente lo inconsciente, es separar, es decir, oye, revive esto para que tú sepas que lo que tú estás sintiendo en tu vida actual con 6, 10, 15, 30 o 40 años no es tuyo, sino que le pertenece a una experiencia de mamá. Por eso creo que todas las personas cuando trabajan en esta terapia deberían de trabajar en el vientre materno porque te da muchísima información. Porque al final todo el mundo viene de mamá, ¿no? Entonces, claro, mamá ha experimentado diferentes cosas, ¿no? Entonces eso se te queda como a ti, ¿no? Como si claro, ese es el cordón, ¿no? Umbilical, ¿no? Que además incluso tú durante el momento llegaste como a cortar el cordón umbilical, ¿no?
O sea, y era energético realmente, ¿no? O sea, era como que me estaba alimentando, ¿no? Claro, es un cordón energético, más que el cordón umbilical. Sí, efectivamente el cordón umbilical que eso nos alimenta, que nos oxigena, pero realmente las sensaciones, o sea, las emociones es un cordón energético que no se ve, que no se corta cuando nacemos, porque no sabemos que existe, ¿no? O prácticamente nadie sabe que existe, pero fíjate que cuando tú cortas ese cordón en la terapia, tú dejas de sentir lo que siente mamá y mamá deja de sentir también lo que tú sientes, porque es una conexión de ida y vuelta, ¿no? Y entonces tú cortas también. No solamente te ayudas a ti misma, ¿no? Como paciente, sino que también de forma voluntaria estás también ayudando a mamá a también sanar emociones que a lo mejor pueda tener, o de sentirse un poco diciendo, pues me siento culpable, ¿no? De que mi hija pasara esto porque yo lo pasé mal en el embarazo, porque fue un embarazo muy duro, porque estuve muy sola, porque mi pareja me abandonó, lo que fuese, ¿no? Las circunstancias que fuesen. Y eso es importante porque eso queda impregnado ahí. Y esto sigue afectando al paso del tiempo, ¿no? O sea, no es solo cuando tú eres pequeñita, ¿no? Que, bueno, porque piensas que mamá te va a abandonar, ¿no? Sino que a lo largo de tu vida te sigue afectando ese trauma, por así decirlo, que has adquirido del vientre materno, ¿no? Claro, mira, las personas muchas veces me dicen, oye, Denis, yo creo que esto es una tontería, ¿no? Y yo no les juzgo, ni mucho menos, ni pretendo convencer a nadie, ¿no? Yo sé lo que sé, eso está clarísimo, eso no me lo va a quitar nadie. Y muchísima gente que ha experimentado esto sabe lo que hay. Pero claro, muchas veces dice, no, es que el tiempo, tú déjalo, hombre, que esto que a ti te ha pasado, el tiempo todo lo cura, ¿no? Y claro, yo discrepo en eso, ¿no? El tiempo no cura absolutamente nada. Lo que hace realmente el tiempo es desvirtuar, lo que está haciendo es desvirtuar una experiencia que tú has experimentado, una sensación, una emoción, un síntoma que tú has experimentado, pero sigue estando ahí. Fíjate experiencias de personas que dicen, mira, a mí no me pasa nada, ¿no? Y de repente tienen una experiencia traumática en su vida, ¿vale? Un impacto emocional, y a partir de ese momento desarrollan una fobia, como me pasó a mí, ¿no? Pues fíjate, esa experiencia que es una experiencia mía y que siempre comparto, ¿no? Para que se pueda entender. Cuando yo hice ese viaje en avión de París a Alicante, en el que hubo una tormenta, en el que se escuchaba en el fuselaje como si estuviesen golpeando hielo o granizo, ¿no? Pues a partir de ese momento, mira que yo he viajado con mi mujer a un montón de sitios y hemos cogido aviones y vivíamos en Palma de Mallorca y íbamos de Mallorca a Alicante muy asiduamente, ¿no? Yo no tenía miedo a montar en avión. Yo no tengo ningún miedo ni siento ninguna sensación. Pero a partir de ese momento algo cambia. Hay un clic, ¿vale? Algo cambia ahí y cada vez que montaba en avión tenía una sensación de nerviosismo que eso no era normal, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué ha cambiado aquí? Si yo siempre montaba en avión y no he tenido nunca esta sensación, ¿no? Y era miedo, era una sensación de miedo, de una fobia a entrar en un avión y pensar que me iba a pasar algo, ¿no? Y bueno, pues dije, pues esto tengo que trabajarlo, ¿no? Y le pedí a una compañera que me acompañase en regresión, porque realmente los terapeutas no hacen regresiones. Lo que hacen es acompañar al paciente. El que realmente hace las regresiones es el paciente, que es el actor principal de esto, ¿no? Y es el alma del paciente el que está trabajando, ¿no? Y claro, cuando yo entro en estado expandido de conciencia y conecto con esa experiencia, con esa sensación, esa emoción que me generaba el montar en avión, yo me siento que le decía a la compañera, digo, me siento inglés y estoy pilotando una avioneta de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y acto seguido siento en el fuselaje de esa avioneta el mismo ruido, exactamente el mismo ruido que yo sentí en el avión de París a Alicante en el fuselaje, ¿no? Como cuando tú estás en un coche, ¿no? Y estás escuchando que está cayendo granizo en la chapa del coche, tú sientes ese sonido de pa, ¿no? Pues esa sensación en la que yo sentí. Y claro, de repente la avioneta comienza a perder altura y bueno, calmar y pierdo la vida, ¿no? Pues yo nunca he tenido ninguna sensación. Fíjate que he montado en avioneta, que he montado con un primo de mi mujer en avioneta y muchas veces yo ahora entiendo y puedo hilar cosas que yo le decía, que incluso me dijo una vez, oye, pero es que tú te has leído el manual de esta avioneta o sabes cómo funciona. Y siempre he tenido la curiosidad, ¿no? De ver programas de aviones, ¿no? Como puedes hacer en el National Geographic y todos estos canales, ¿no? Y dices, ¿y por qué yo siento esto, no? ¿Y por qué voy hilando cosas que yo no sabía, que ahora sé, porque las sé, evidentemente, ¿no? A través de esta experiencia. Pues efectivamente, después de haber trabajado esa experiencia, que para mí fue traumática, evidentemente, el tiempo no lo olvida.
El tiempo lo que hace es desvirtuar. Y cuando tú tienes una sensación, una emoción que ha sido traumática para ti, lo que hace es que se te reactiva. Pero sigue estando aquí. Sigue estando en alguna parte. No sé dónde. En alguna parte se convierte en una sensación que se convierte en tu presente. Y dices, bueno, ¿y por qué somatizo esto, no? Y eso sana, o sea, es decir, cuando las personas van a terapia, no porque tienen alguna fobia, ¿no? Tengo miedo al agua y no sé por qué. Cuando hacen esa regresión y entienden el por qué, es cuando ya por fin el alma cura eso. Es como cuando ya sé que me pasa esto por esto. Entonces ya empiezas a no tener miedo al agua, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, para que lo podamos entender todos es como resetearnos, ¿no? Volver otra vez a resetearnos y empezar el contador desde cero. Es decir, esto ya no te va a afectar, ¿sí? Te pueden afectar otras cosas, que a lo mejor habría que trabajar también, ¿no? Pero esto, por ejemplo, esto en concreto, yo he vuelto a montar en avión, ¿vale? Y bueno, pues yo no he vuelto a tener esa sensación. Al menos yo no la he tenido, y bueno, hay otras personas que se han sometido a este tipo de terapia en la que, por ejemplo, tenían también o presentaban este tipo de fobias, no solamente como por ejemplo al agua, ¿no? Como tú has dicho, o lugares cerrados, o yo qué sé, o salir a la calle, o cualquier situación que bueno, pues que han sido capaces de poder sanar esa sensación o esa fobia que les ha podido generar una experiencia de un momento anterior, ¿no? Y ya te digo que somos capaces de poder ir a ese momento, y una vez que tú lo revives y recuperas parte de esa energía, todo funciona mucho mejor, porque has reseteado lo que tú y has recuperado esa parte de ti que había quedado atrapada. Por lo tanto, sigo y discrepo que el tiempo no lo cura, sino lo que hace el tiempo es desvirtuar lo que tú has experimentado, pero sigue estando ahí. Como aceptarlo, ¿no? Y dejarlo ir, ¿no? Como, no sé, cuando, a lo mejor si lo ponemos en modo actual, presente, ¿no? Cuando, típico, que pasa a las personas que tienen una relación, la rompen, pero siguen ahí con ese dolor y siguen ahí con ese agarre, ¿no? Y no lo dejan ir, ¿no? Y están ahí, y no lo dejan ir, ¿no? Entonces, como cuando ya por fin sueltas, ¿no? Y dices, vale, tengo ahí ese recuerdo, se me queda ahí, pero ya, lo he dejado ir, ¿no? Mira, yo he aprendido que después de todos estos años, de haber acompañado a más de 1000 personas, mucho más de 1000 personas en regresión, he aprendido dos cosas, que son dos herramientas que deberíamos de utilizar absolutamente todos. Una es el amor y otra es el perdón. Cuando tú eres capaz de poder utilizar esas dos herramientas a la vez, todo es perfecto. Porque nada te afecta. Porque eres capaz de perdonar. Porque eres capaz de perdonar con amor a la persona que te hizo daño. No, es que mi padre me abandonó. No, es que mi madre me pegaba. No, es que mi pareja... ¿Por qué seguimos con ese dolor? Eso realmente nos afecta a nosotros, ¿no? Porque incluso no te tienes que ir ni siquiera a otra vida, tú te vas a tu vida presente. O sea, yo escucho, o sea, cada día escucho personas que están en conflicto, ¿no? Y tienen ese rencor y viven peleados, ¿no? O sea, y claro, eso al final no sé hasta qué punto le está haciendo daño a la otra persona o a uno mismo, ¿no? Estar en ese estado de enfado, de rencor, de resentimiento, de no querer volver a hablar con esa persona porque te hizo algo, ¿no? Claro. ¿De qué te sirve a ti vivir tu vida amargado, echándole en cara algo a una persona, odiándola, no sé, juzgándola? ¿De qué nos sirve todo eso? Si realmente lo que nos estamos haciendo daño somos nosotros mismos. Porque no somos capaces de perdonaros, no somos capaces de perdonar con amor, ¿sí? Entonces, ¿tú qué ganas con todo eso? Lo que tú estás haciendo es haciéndote daño. Y también lo que tú estás haciendo es tus células las están machacando. Estamos machacando la energía que tenemos nosotros. Esa energía vital que tenemos, lo que estamos haciendo, estamos machacándola. Fíjate en los estudios que están habiendo ahora, ¿no? Y se está averiguando que el 80% de las enfermedades que contraemos es a consecuencia de nuestras emociones. Que no sabemos gestionar nuestras emociones como tal, ¿sí? Y claro, vivimos en una sociedad en la que estamos constantemente peleándonos con todo. Todo nos parece mal, todo va súper rápido, todo tiene que ser para allá. Estamos acostumbrados a la sociedad de la inmediatez, de tocar un botón y tener en la puerta de tu casa unas zapatillas que te acabas de comprar en una tienda online, ¿sí? Y si no la tienes, ¿qué ocurre? Frustración, ira, esto ya no vale, no tiene ningún sentido.
Yo veo, por ejemplo, mucha gente que vive estresado, incluso físicamente le empiezan a salir ronchas, ¿no? Le empiezan a salir diferentes estados físicos, dolores de espalda, hay muchos dolores de espalda. Entonces, o sea, yo veo en mi entorno, ¿no? Que siempre están en el fisio y siempre están que me duele la espalda y me duele la espalda, ¿no? Y claro, yo me pregunto, digo, es que eso, o sea, vale, ir al fisio te cura la espalda, pero es que ¿cuál es el origen, ¿no? De eso, ¿no? ¿Qué es lo que te está afectando? Porque al final, si todos tenemos una fecha de caducidad, ¿no? Algunas veces me pregunto de hasta qué punto podemos adelantar esa fecha. Porque claro, si tenemos este cuerpo físico que, como tú dices, es nuestro avatar, pero vivimos en un estado de estrés, de agonía, de agobio, de preocupación, de queja, o sea, ¿es posible poder adelantar esa fecha? Bueno, como tú bien dices, todos tenemos una fecha de caducidad. Somos un poco como los yogures, ¿no? Que nos ponen una fecha de caducidad y sabes que en esa fecha nuestro cuerpo deja de funcionar, ¿no? Y eso es algo que tenemos desde que nacemos. Estamos programados para que tengamos esa fecha y que ocurra lo que tenga que ocurrir en nuestra experiencia, ¿sí? ¿Existe el libre albedrío? Como muchas veces me preguntan. Sí, claro que sí. Esa parte que tenemos ahí que tenemos que rellenar, tenemos ese libre albedrío. Pero el final de todos y cada uno de nosotros es el mismo. Todos sabemos que para nacer luego hay que morir. Y para volver a nacer hay que morir. Por lo tanto, es un círculo cerrado, ¿no? Muchas veces me gusta explicar, ¿no? Lo que es el ciclo de la vida, ¿no? En el que tú tienes un cuerpo físico, tienes un alma. Y esto no lo digo yo, ¿no? Lo decía Aristóteles ya en el año 300 y pico antes de Cristo, ya hablaba de que el ser humano estaba compuesto de un cuerpo físico y un alma, ¿no? Y que efectivamente, pues cuando llegabas al momento de trascender, de la muerte, pues te desprendías de ese cuerpo físico porque tiene una fecha de caducidad, ¿no? Pero claro, lo que tú me hablabas de las enfermedades, ¿no? Que hay personas a lo mejor en tu entorno que desarrollan dolores o incluso manifestaciones en la piel, ¿no? De decir, bueno, me ha salido psoriasis o me ha salido, yo qué sé, se me cae el pelo o que, no sé, pueden ocurrir tantas cosas, ¿no? Que nos pueden ocurrir a nivel emocional que dices, bueno, ¿y esto dónde está el origen de esto, no? Claro, no estamos acostumbrados, y esto no es tirarle piedras a la ciencia, ¿no? Y creo que tenemos que hablar con mucho respeto porque nos ve gente, ¿no? Y puede decir, bueno, es que tú hablas mal de la ciencia. No, ni mucho menos. Tengo muchos amigos que son médicos, que los respeto profundamente y que son necesarios. Muchos de nosotros estamos aquí, gracias a una intervención quirúrgica o un buen diagnóstico, o nos mejora nuestra vida, porque hay que tomar un medicamento. Hay que tomar un medicamento, se toma, ¿sí? Pero yo lo que hago hincapié es que lo que a mí me vale, para otros a lo mejor no, yo hablo de mí, ¿no? O de mi experiencia. Lo que realmente tenemos que buscar es el origen del motivo de por qué se está generando eso. Es como tener una herida abierta y tú dices, bueno, Daniel, pues dame una tirita y me pongo una tirita para no ver la herida abierta. Pero si tú levantas la tirita, la herida sigue estando abierta, ¿sí? Para mí lo más importante es encontrar cómo te hiciste la herida. El origen del motivo, la primera vez donde te hiciste esa herida, ¿para qué? Para entender qué te pasa, ¿sí? Porque fíjate que en la vida en la que vivimos, ¿no? En el mundo que vivimos, sobre todo la ciencia, que es una ciencia que es cientificista, que todo lo que es medible, todo lo que es cuantificable, todo lo que es tangible, todo esto es cierto, ¿no? La gente dice, no hay ningún género de duda, ¿no? La ciencia. Por supuesto, claro que sí. Hay grandes profesionales y creo que tienen que seguir yendo al médico. Por supuesto que sí. Pero hay otra parte, que es la parte espiritual. Ya lo dijo Albert Einstein. Si la ciencia y la espiritualidad se hubiesen unido, estaríamos evolucionados años luz a lo que estamos a día de hoy. ¿Sí? Esto lo dijo Albert Einstein, no lo digo yo, lo dijo Albert Einstein, ¿no? Pero fíjate lo que es la espiritualidad, que no es medible, que no es cuantificable, que no es objetiva. ¿Qué pasa? Que porque no se ve y la ciencia no lo puede demostrar. Pero claro, cuando tú tienes y acompañas a muchísima gente, a miles de personas que tienen experiencias y que se repiten en muchas de ellas, que tú haces una estadística y dices, oye, pues cada vez que pasa esto, ocurre lo otro. O cada vez que tiene esto, pasa esto. Esto se convierte, no es ciencia, pero se convierte en una realidad y por lo tanto es una evidencia. Es una evidencia que no podemos decir. Yo si te digo, oye, mira, te enseño este bolígrafo que es azul. Tú lo estás viendo, ¿no? Que el boli es azul. Por mucho que tú quieras decir, no, es negro. No, es azul. No estás viendo que es de color azul. Claro, cuando tú vas a un hospital, tú te das cuenta y dices, anda,
Si aquí lo que se están curando son enfermedades. Y no nos hemos parado a pensar quién cura a las personas. ¿Quién le dedica un tiempo a esas personas a escucharlas, lo que realmente les pasa? Tú solamente pones la tirita, el apósito, vete para casa. Yo conozco muchas personas que viven en un estado depresivo, de depresión, y resulta que van al psicólogo, el psicólogo le manda al psiquiatra y terminan tomando antidepresivos, ¿no? Claro, llegan a un momento que están antidepresivo y claro, mientras que están tomando antidepresivo como que se encuentran bien, pero en el momento que, o sea, no, lo dejan ya otra vez van para abajo, ¿no? Y es ahí como cuando yo digo, me entra como frustración de decir, bueno, es que no estás encontrando el origen realmente de ello, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que la medicina, la espiritualidad, que todo es un conjunto, o sea, hay enfermedades que la medicina puede tratar y a lo mejor la espiritualidad no, pero es que la espiritualidad puede tratar dolores del alma, emociones que no puede tratar la medicina con algo químico, ¿no? Y ahí es cuando yo pienso de que esa persona que se siente así, ¿no? Con un estado que ha ido a muchos médicos, que no le encuentra solución, que le duele esto, o que tiene depresión, ¿por qué no prueba este tipo de terapia, no? O sea, al final no tiene nada que perder. Porque yo pienso que, bueno, ya te encuentras mal, ya estás mal y no encuentran los médicos, la medicina la solución. ¿Por qué no prueban esta terapia, ¿no? ¿Por qué siempre tendemos siempre a ir a la medicina, ¿no? Bueno, hay gente que no cree en ello, ¿no? Y como yo les digo, yo no les juzgo ni mucho menos, cada uno puede hacer lo que quiera y cada uno puede encontrar esta terapia en cualquier momento de su vida y necesitarla en cualquier momento de su vida, ¿no? La ciencia está ahí, ¿no? Y por supuesto que hay grandes profesionales que ayudan muchísimo y evitan muchísimas cosas y que los fármacos nos ayudan. Pero no podemos hacer de un fármaco nuestra vida, es decir, no puedo pegarme a un fármaco durante toda mi vida porque al final no voy a ser capaz de poder quitarme ese fármaco, ¿no? Que me está ayudando, sí, me estoy sintiendo bien, me está haciendo salir de ahí, pero hay que intentar también ir dejando esos fármacos para poder ser tú. Y cuando uno está tomando esos fármacos, sí, te está ayudando. Y por supuesto que sí. Desde aquí lo vuelvo a repetir, que nadie deje de tomar esos fármacos sin que el médico se lo diga, evidentemente, ¿no? Dice, ahora me dejo esto, ¿no? No son fármacos que te puedas quitar tú, decir, venga, dejo de tomarlos, porque vuelves a caer en picado, ¿no? Pero esta terapia intenta que podamos verlo de una manera diferente y encontrar la respuesta de una manera diferente sin tener que utilizar ese fármaco o que ese fármaco vaya disminuyendo para que tú puedas encontrarte a ti misma, es decir, para que tú puedas andar solo, ¿no? Que no necesites una muleta, que es un poco la representación del fármaco. Lo que pasa es que, claro, bueno, vivimos en España, ¿no? Y en otros países también ocurre, ¿no? Aquí funciona el poder, ¿sí? Y aquí no quiero meter la política ni mucho menos, ¿no? No voy a darle ese privilegio, pero sí que decir que la sociedad al final y la gente que tiene ese poder, ¿no? Sobre nosotros, ¿vale? Pues hace que tengamos que consumir. Y claro, cuando tú dejas de ganar, lo demás no vale. ¿Por qué este tipo de terapias o las terapias complementarias o alternativas? Que no quiero decir que quita esto para poner una terapia complementaria, no. Es que puedes complementar algo con la medicina con esto, ¿sí? Fíjate en mindfulness. Mindfulness a día de hoy se está utilizando y lo utilizan psicólogos y yo terminé un curso hace poco también de mindfulness en la Escuela Europea, Instituto Europeo y bueno, me parece fantástico que esto se esté introduciendo, ¿no? Y fíjate que las empresas cada vez están contratando a coaches porque ven que la producción de esas empresas funciona mucho mejor. ¿Por qué? Porque los trabajadores van a trabajar felices, no tienen ningún problema, si tienen algún problema se les ayuda, es decir, hay algo que está funcionando y esto es emocionalmente, ¿sabes? ¿Por qué no otro tipo de terapias como por ejemplo la terapia regresiva o el Reiki o unas otras cosas? Porque mira, el Reiki se está utilizando en diferentes hospitales de España, en las unidades de oncología, y veían que estadísticamente los enfermos oncológicos mejoraban en sus tratamientos. ¿Por qué no han seguido haciéndolo? Porque al gobierno porque a los gobiernos no le era rentable. Porque dejan de vender, en vez de si vendían 5 millones de pastillas al año, ahora solamente venden 2. Ya no interesa. ¿Por qué? Porque voy a repartir mi pastel, ¿no? Y no quiero meterme con la política. Cada uno con sus consecuencias, cada uno tendrá su recompensa, como yo digo.
Pero bueno, tenemos que estar un poco más avispados, ¿no? En estos temas y decir, oye, que no solamente existe esto, sino que existen otras cosas que te pueden ayudar. Fíjate que yo estoy terminando mi carrera de psicología y bueno, pues tratar solamente a una persona con lo que te pueden enseñar en una carrera o en un grado, pues no lo veo. Pero sé que muchos profesionales están haciendo cursos para poder saber un poco más de esto, poder ayudar un poco más a sus pacientes, ¿no? Y yo les invito a todos a que sigan experimentando, a que sigan formándose, porque necesitamos ayuda. Y fijaros que cada vez hay más enfermos mentales y encima son crónicos. O sea, ¿qué es un estado expandido de conciencia realmente? O sea, esa persona no... ¿En qué modo entra? O sea, ¿cómo podría describir que es un modo expandido de conciencia? Bueno, un modo expandido de conciencia es dejar por un lado, en ese momento, tu consciencia. La conciencia con S, solamente sabe o recuerda a partir de los 6 o 7 años. Bien, ¿por qué somos capaces de recordar a partir de los 6 o 7 años? Porque nuestro cerebro se ha formado. Tenemos la capacidad de poder retener esa información en modo de recuerdo, ¿no? Pero claro, a mí lo que realmente me importa es la conciencia. Cuando hablamos de conciencia sin S, es sinónimo de hablar de alma. Cuando estamos hablando de conciencia, estamos hablando del alma. El alma es el que posee la información. Recuerda lo de tus vidas pasadas, recuerda lo que ocurrió cuando tenías 2 años, cuando estabas en el vientre materno. Para él no existe el tiempo-espacio. Entonces, nosotros somos capaces, como bien he dicho, tenemos un cuerpo físico y un alma. Lo que quiero es que te dejes el cuerpo físico a un lado, esa memoria que tenemos todos, que podemos recordar cosas. Lo que quiero es que por un momento dejes esa parte física y vamos a ir a la parte del alma, a la parte de la conciencia. En el momento en que tú encuentras la parte de la conciencia, eres capaz de poder ir a ese momento. Por eso, cuando tú entras en estado expandido de conciencia o estados alterados de conciencia, es como si tuviésemos una antena parabólica y la enchufásemos a la corriente eléctrica y lo que hiciese es canalizar todo lo que hay alrededor tuya. Incluso somos capaces de contactar con un ser querido que haya trascendido, ¿sí? ¿Cómo no vamos a ser capaces de recordar una experiencia o de revivir una experiencia, mejor dicho, de un momento anterior que hemos experimentado? Claro que sí, porque cuando tú entras en ese estado expandido de conciencia, que puede todo el mundo de forma natural, que no hace falta utilizar, fijaros que el doctor Stalin... Ayahuasca, bueno. Fíjate, bueno, ayahuasca, o fíjate el doctor Stanislav Grof, el padre de la psicología transpersonal, él fue capaz de que sus pacientes al principio utilizaba el LSD, que es una droga, para que los pacientes entrasen en estado expandido de conciencia. Y se dio cuenta de que el doctor Morris Netterton se dio cuenta en el año 1976 que habían personas que entraban en regresión o en estado expandido de conciencia, no en hipnosis, de forma espontánea. Fíjate que a veces las personas cuando vienen a verme ya están en regresión. Fijaros cuando estamos haciendo un taller, durante el taller, hay personas que están ya en estado expandido de conciencia. Incluso cuando se van al día siguiente a sus casas. Y somos capaces de poder gestionar eso y de sentir eso. Y explicarlo es muy difícil, ¿no? Como decíamos. ¿Y por qué en sus regresiones podemos hablar con personas que trascendieron en esa vida? Somos capaces de hablar porque esa antena parabólica, como decía, es capaz de recoger la vibración que haya en un lugar, en una habitación, en una consulta, en cualquier sitio. Somos capaces de poder registrar esas frecuencias vibratorias y poder somatizar lo que nos están diciendo. Cualquier persona que no hay mediunidad puede conectar claro, con esa persona. Fíjate que somos energía. Todos somos energía. Todos somos medium. Lo que pasa es que no lo sabemos. Todos tenemos esa mediunidad. Lo que pasa es que a lo mejor no la tenemos entrenada o no sabemos que la tenemos ahí y dudamos de ello como yo hacía. Yo dudaba de esta sensación de decir, a ver si me equivoco, a ver si es producto de mi imaginación, que es lo más recurrente, ¿no? Es lo fácil, ¿no? Para mí es lo fácil, ¿no? Claro, cuando tú estás haciendo esto, dices, ¿cómo voy a ser capaz? Claro que somos capaces. Estamos interconectados. El universo nos tiene interconectados. Y somos capaces de algún momento de nuestra vida conectar con algo o ver a alguien que decir, ¿cómo es posible? Si yo no soy medium, ¿no? Pero he visto a mi abuela, ¿no? O he visto
a mi padre en el pasillo, o un niño decir, oye mamá, estaba jugando en el pasillo y he visto al abuelito, pero si el abuelito hace 20 años que murió. Dice, no, el de la foto, el de la foto. ¿Cómo es posible, no? Porque somos energía. A minha experiência em su taller, antes de tu hablar que havia alguém atrás de mim, já sentia. Pero quando tu disse quem era, eu empecé a sentir muito mais energia, muito mais como se almas passando assim por mim e me empurrando muito forte. A pergunta que eu queria saber é se essas almas podem fazer dano à pessoa que está em transe nesse momento ou entrar dentro de ti sem sua permissão o no. Bueno, fijaros, cuando yo trabajo, lo primero que me aseguro es, una, preparar el lugar en donde voy a trabajar. Eso es muy importante. Se prepara, aunque sea a distancia, no importa. Aunque yo venga a Alicante y tenga que venir aquí a Cádiz y tenga que hacerlo a distancia. Perfecto. Lo suelo hacer antes de cuando llego al lugar, preparar ese lugar, ¿vale? Hay un trabajo hecho para que la vibración, la energía del lugar nos proteja, ¿no? Pero fijaros, cuando yo trabajaba el sábado en ese taller, fijaros que lo primero que hacía, que a lo mejor es un poco la diferencia con el resto de otros terapeutas, ¿vale? Lo primero que hago es limpiar el campo vibratorio de la persona que voy a trabajar con ella en regresión. ¿Por qué hago esto? Porque tiene un sentido. Esto tiene un sentido. El sentido es que me aseguro de que ninguna energía vaya a interferir en la experiencia que se vaya a trabajar, ¿eh? Y me aseguro de que voy a trabajar con el alma de la persona que voy a trabajar y no con otra. Porque como tú decías, ¿no? Sentía como que algo me empujaba o que pasaban muchas energías. Lo primero que hago es limpiar el campo vibratorio de esa persona para asegurarme que el trabajo se hace con esa alma de esa persona y no con otra. ¿Tú podías ver esas almas me empujando o no? No, yo siento. Yo ahora siento. Y a veces veo como especie como de fotogramas. No era como cuando era pequeño, que veía perfectamente como os estoy viendo a vosotras, sino que ahora es más una sensación como fotogramas o una sensación que sé que hay algo ahí que me está diciendo, mira, ahora va a pasar esto, ahora va a preguntarle esto, preguntarle lo otro. Es como tener aquí a Pepito Grillo, ¿no? Y a veces decirte cosas, ¿no? No sabría cómo explicarlo, la verdad. No es una voz que estoy escuchando como os estoy escuchando a vosotras, sino es algo como algo transsensorial, ¿no? Que me llega y lo siento y lo digo, ¿no? Ahora sí que lo suelo decir casi todo. Antes me lo guardaba todo porque creía que era producto de mi imaginación o me creé una estafa, como yo me decía. Pero bueno, eso se ha terminado porque siento que lo que se hace es de verdad, que se hace con todo el amor y con todo el cariño que puedo hacerlo. Y eso es algo que no me va a quitar nadie y que, bueno, que lo siento desde lo más profundo de mi ser y bueno, creo que no puedo hacerlo de otra manera. ¿Tú has visto pasar por tu consulta muchísimas personas con diferentes ideologías, con diferentes creencias, ¿no? Yo estoy segura que hay muchas personas que van allí que no creen ni en espíritus, ni vida después de la muerte, ni siquiera que tenemos otras vidas, ¿no? Pero lo curioso de eso es que estoy segura que tú habrás visto, después de 1000 regresiones, ¿no?, que esas personas que no creían luego lo experimentan en su cuerpo, claro, experimentan pues un familiar fallecido o una vida pasada. Eso te ha ocurrido ese tipo de experiencias, ¿no? Sí, a ver, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que yo estaba en el grupo de los incrédulos, ¿sí? ¿Por qué estaba en el grupo de los incrédulos? No porque fuese peor ni mejor, ni mucho menos, ¿no? Cada uno puede tener una ideología, como tú dices, además viene gente con ideologías religiosas totalmente diferentes, con estatus totalmente diferentes, edades, sexo. Cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero fíjate que mucha gente que viene a verme es porque ha intentado buscar en la parte terrenal o en la parte material respuestas y que a lo mejor no las encuentra. Y dice, bueno, pues ya no puedo buscar en la parte material o la parte de la ciencia que me pueda decir por qué me ocurre esto, voy a empezar a buscar en la parte espiritual. Un poco me recuerdan a mí, ¿no? Lo que contaba al principio, ¿no? Cuando tú empiezas a buscar en la parte espiritual, pues empiezas a encontrar respuestas. Y a veces son respuestas que tú no quieres, porque tu razón
no te deja creer en ello, ¿no? Y yo lo entiendo perfectamente, les entiendo y les respeto. Ya te digo que yo no intento convencer a nadie, ni tengo una varita mágica, ni me siento más que nadie, ni me siento especial, ¿no? Soy normal y corriente, intento tener una vida normal y corriente, pero sí que te puedo decir que esto es lo que realmente me hace ser feliz, ¿no? Porque veo el resultado. Y antes no lo tenía. Ese vacío que yo sentía con 23 o 24 años que decía, pero chicos, si lo tienes todo, ¿qué más quieres? Seguramente no estarás alineado con tu propósito, ¿no? Porque yo he vivido también mi vida con ese vacío, ¿no? Y no, como que nada me satisfacía, ¿no? Era como que cada vez que me sentía vacía, digo, pues me voy de viaje, ¿no? Y yo me iba casi que, pues me voy de viaje, digo, pues será que me falta, digo, pues será que me falta algo, ¿no? Y bueno, y luego trabajaba en diferentes trabajos, que era de lo que yo había estudiado, y al principio como muy bien motivada, pero luego enseguida ya como bajaba abajo y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Como que sentía una pérdida de tiempo, ¿no? Y claro, yo siempre se le echaba la culpa al del trabajo, ¿no? O sea, digo, ¿será por el jefe o será por esto, ¿no? O sea, iba echando la culpa a diferentes situaciones, ¿no? Hasta que llegué a Irlanda y estaba trabajando allí, estaba bien, me trataban muy bien en el trabajo, todo estaba muy bien, ¿no? Era como una gran familia, ¿no? Y yo sentía como una sensación de estoy perdiendo el tiempo, no sé no sé qué estoy haciendo aquí, pero claro, sientes como ese estado de vacío que tampoco sabes cuál es el camino, ¿no? Solo sabes que ahí hay algo que tu alma te está diciendo como que ahí no estás, ¿no? Y yo supongo que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Que no están en su propósito y en el fondo lo sienten, ¿no? Sienten ese estado de vacío, de que no me siento feliz, van a trabajar y a lo mejor ya van con ese estado de infelicidad, ¿no? Sí, la verdad es que es una pena encontrarte a personas como tú dices, ¿no? Que carezcan de esa sensación de... No, parece que en vez de evolucionar estamos involucionando, ¿no? Estamos hacia atrás y somos seres que nos conformamos, ¿no? Somos conformistas y nos acostumbramos a la monotonía de nuestro día a día. Y eso es una verdadera pena, ¿no? Yo lo he aprendido. He aprendido de que la vida, y sobre todo porque pude responder 3 preguntas que son para mí clave en esta terapia, ¿sí? Y que las repito muchas veces en muchos sitios, ¿no? Una es, lo importante es saber de dónde venimos. La segunda es saber qué hemos venido a hacer aquí, que es una parte importante, que muchos estamos perdidos. Y dicen, Daniel, es que yo no encuentro mi cometido aquí en esta vida, ¿no? Sigue buscando, lo encontrarás. Y tercero, ¿a dónde vamos? Cuando tú tienes la certeza de esas 3 preguntas contestadas, tu vida cambia. Pero total. Tu forma de pensar, tu forma de gestionar, tu forma de hacer, todo cambia. Las personas que te rodean empiezan a cambiar también. Sí. Porque a veces tenemos gente que no te da esa energía que necesitas, ¿no? O que esa positividad dice, bueno, pues no lo siento así, ¿no? Creo que te tienes que rodear de las personas que suman, no de las personas que restan. Por supuesto que tenemos que apoyar y ayudar a las personas que a lo mejor que restan, ¿no? Porque a lo mejor puedan estar pasando por una situación o un problema, ¿no? Pero hay a veces que, por mucho que tú quieras, no podemos salvar a todos, ¿entiendes? Y eso también nos lo tenemos que meter en la cabeza. Aquí no es cuestión de salvar, sino de poder ayudar, ¿no? Y el que se deja ayudar, ojo, yo no soy de las personas que digan, oye, pues haz una regresión y se va a solucionar tu problema. No, jamás he hecho eso. Solamente lo hice una vez. Pero he sentido de que cada uno tiene que encontrar su destino, que cada uno tiene que responderse a esas preguntas y que cuando tú te respondes a esas 3 preguntas que acabo de deciros, es que todo es maravilloso. Es decir, se vive con una felicidad y sobre todo hacer lo que uno necesita hacer en cada momento. No lo que creen los demás que está bien que tú debas hacer en ese momento. Es que esa chica no te conviene, es que ese hombre no te conviene, es que ese trabajo tampoco te conviene. Bueno, pero si yo siento que me conviene, déjame que yo decida, déjame que yo me equivoque. Como he dicho, tenemos que ser honestos, pero no con las personas que tenemos también delante nuestra, ¿no? Sino también tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Porque ahí creo que está la clave. Fíjate que yo probé mi posición con 22 o 23 años, llevo prácticamente 20 años en el cuerpo. Y yo cuando encontré esto, es lo que realmente me hacía ser feliz.
Lo tengo que decir. Y no lo oculto. La policía, sí, está muy bien. Es un trabajo terrenal, está muy bien. Por supuesto que sí, no voy a decir que no, ¿no? Pero no es lo que realmente me hace ser feliz. ¿Sí? ¿Me da una seguridad? Por supuesto que sí. Pero la otra parte es lo que a mí me apasiona. Lo que me hace que cada mañana que yo me levanto empiece un nuevo día. Y eso es súper importante. Que encontremos todos esa parte de decir, voy a levantarme porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es decir, conseguir o soñar con nuestros proyectos que queremos conseguir y hacerlo realidad, sobre todo, ¿no? Mucha gente, no, es que esto es tan difícil, ¿cómo voy a hacer esto? ¿O cómo voy a hacer lo otro? No, desde aquí les impulso a que puedan hacerlo, les animo a que lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque solamente se vive una vida. Estamos viviendo esta vida. En las próximas no sabemos lo que va a ocurrir. Pero aquí sí. Aquí solamente se vive una vida. Y lo que no quiero ver es que cuando tenemos 70, 80 años, cuando seamos viejecitos, digamos, anda, me voy a ir, voy a trascender o voy a perder ya mi cuerpo físico. ¿Y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese hecho lo otro? El easy, ese. Pues haz lo que tengas que hacer ahora. Porque ahora puedes hacerlo. No sabes si mañana estarás o no estarás. Como decía Steve Jobs, ¿no? Antes de morir, ¿no? Decía, miraros al espejo y haceros esta pregunta, ¿no? Si hoy hubiese sido el último día de vuestras vidas, hubieseis hecho lo que habéis hecho hoy. Claro, cuando tú respondes tantas veces que no, anda, hay algo que tenemos que cambiar. Nos está dando un poco esto de decir, oye, que hay algo que tienes que cambiar. Yo no digo que vivamos todos los días como si fuese el último, ¿no? A todo tren, ¿no? Pero intenta disfrutar lo que estás haciendo. Que no se nos pase el tiempo y anda, si ha pasado un año. Y volviendo a la terapia de regresión, si hay muchas emociones que no recordamos o no sabemos lo que nos pasa ni siquiera, ¿no? Cuando la gente viene a tu consulta, o sea, ¿por qué vienen? O sea, ¿qué es lo que sienten? ¿Cuál es el motivo que les impulsa a ir? Bueno, son diferentes motivos. Hay personas que simplemente es por experimentar. Esos son los peores que se van. Y explico por qué. ¿Por qué son los peores que se van? Porque creen que no les pasa nada. Y claro, y se van de allí y dicen, sí que me pasaba, sí. Entonces, claro, no se lo esperan. Es decir, como que la bofeta es más fuerte, ¿no? Porque cuando tú vas con algo que quieres trabajar, que quieres, porque te ocurre algo, ¿no? En tu vida, ¿no? Y sientes una emoción, una sensación, un síntoma, pues vas un poco como más preparado, ¿no? Pero en el momento en el que dejas de decir, no, si todo es perfecto, mi vida es perfecta, ¿no? Esos son los peores que se van, ¿no? Hay personas que tienen emociones como son fobias, miedos, dolores físicos, que a veces vienen de cosas que hemos somatizado, ¿no? Y que nuestro cuerpo físico nos está presentando, decir, para. Como pequeñas señales, ¿no? Claro. Tengo una persona aquí, o me duele algo, o tengo una emoción que no sé ni siquiera de dónde viene, y a lo mejor ya han intentado ir a médico y ya han intentado curarlo. Por ejemplo, en el taller que hicimos, ¿no? El otro día, yo me quedé muy impactada porque había una mujer que decía que tenía una presión aquí, un dolor aquí, y había intentado ir le habían hecho de todo, radiografía, de todo, y no le habían encontrado el origen de eso, ¿no? Y durante que estábamos haciendo la terapia, ella fue una vida pasada, ¿no? Y ahí experimentó la forma en la que murió en esa vida, ¿no? Y claro, había muerto ahogada, ¿no? Por asfixia era, ¿no? Y claro, ella cuando regresó a ese momento y lo vivió, porque claro, lo vio ella, lo vivimos todos realmente, ¿no? Porque incluso ese dolor que sentía ella, o sea, ella lo estaba sintiendo, esa asfixia en ese momento, incluso nosotros estábamos sufriendo con ella, ¿no? Y claro, en ese momento, cuando ya vivió eso, ella sintió como, ay, ya no me duele. Ella empezó a decir, ya no me duele aquí, ¿no? Y es porque, claro, es eso, ¿no? Se le ha quedado como esa pequeña señal, ¿no? Sí, es una especie como de residuo, ¿no? Que está ahí, que está todavía latente, y que aunque fuese de un cuerpo físico anterior, el alma también tiene esa conciencia. Todavía tiene esa conciencia de sentir sensaciones o emociones, aunque no sea ese cuerpo físico el que experimentó el ahogamiento, ¿no? Y claro, muchas veces la gente me dice, oye, Daniel, es que yo tenía un dolor aquí y ha desaparecido, ¿no? Como la experiencia que tuvimos en Talavera de la Reina, en otro taller que hicimos hace 2 o 3 años aproximadamente,
Una señora que decía que, bueno, yo no sabía nada hasta que terminé de acompañarle en su experiencia. Y cuando terminó, que vivió una experiencia, era un esclavo, estaban en un... Dice que tenía una especie como de argolla, ¿vale? Aquí en el cuello, una argolla metálica. Y que bueno, que iban en un barco y bueno, pues hay una tormenta y el barco va a la deriva, se hunde y mueren todos, ¿no? Todos los que iban en el barco. Y bueno, pues yo recuerdo que le quito esa argolla, ¿no? Cuando estoy trabajando con ella en esa experiencia, y cuando ya se levanta me dice: Daniel, se me queda mirando, me dice: Daniel, ¿sabes que llevo 30 años de mi vida haciéndome pruebas todas las habidas y por haber en el cuello porque tengo ese dolor de cuello y que ya no me duele? Y fijaros que tenemos relación todavía con esa persona, y que el dolor de cuello no ha vuelto a aparecer. Fijaros hasta dónde puede llegar esto, ¿no? ¿Que todos los dolores sean iguales? No. Hay gente que viene y dice: Daniel, es que tuve un accidente hace 2 semanas o hace un mes, me caí con la moto y me golpeé la rodilla. Pues evidentemente lo que tienes que hacer es ir a un traumatólogo, ¿no? Hacer una terapia de este tipo, evidentemente, ¿vale? Pero hay cosas que sí que se pueden tratar y que si no lo probamos no lo sabemos. Esto es como todo, si no lo pruebas no sabemos si funciona o no funciona. Entonces, pues os animo a que lo experimentéis. Y yo pienso, o sea, durante que estábamos haciendo la terapia, claro, la gente que volvía a otra vida pasada, tú les hacías revivir ese momento y sufrir ese momento, ¿no? O sea, y es que ellos sentían de verdad, o sea, a mí lo que más me impactó, porque claro, en un principio ellos entraban en ese estado expandido de conciencia, entonces ellos relataban lo que estaban viendo, ¿no? Sí. Cada uno su experiencia. Y claro, tú lo puedes ver desde fuera, puedes decir, bueno, será su imaginación de ese hombre, ¿no? Vale, será su imaginación. Pero ya llegas a un momento que tú ves a esa persona sufriendo. Y está sufriendo de verdad. O sea, tú lo ves gritando, lo ves que se está asfixiando, que le duele la cabeza, ¿no? Que le duele mucho. O sea, y tú les haces pasar por ese momento de dolor, ¿no? Y claro, ahí es como... Cuando yo veía eso, yo decía, es que es imposible que este hombre se esté inventando eso, o que esta mujer se esté inventando lo otro, porque digo, sí que se está ahogando de verdad, ¿no? Digo, sí que se está ahogando. Eso que tú piensas es algo muy recurrente, ¿no? Y es algo que piensan muchas personas, ¿no? De decir, ostras, Daniel, qué buenos actores que acabas de contratar, ¿no? Y digo, sí, he contratado a todos, ¿no? A todo el grupo, ¿no? Y no es así. Evidentemente hay personas que tienen la capacidad de poder sentir en sus propias carnes esa emoción, esa experiencia que ocurrió hace X años y que pueden retorcerse de dolor. Incluso dejan de respirar durante unos segundos, ¿eh? Cuando llegan al momento de la muerte, incluso se ve la forma agitada de respirar o cómo va disminuyendo la respiración. Son cosas que tú estás somatizando y que no puedes dar explicación cómo puedes sentir un dolor de cabeza o un aplastamiento, un ahogamiento. Fíjate cómo tosían, ¿no? Cuando entrabas en el agua y se estaban ahogando, cuando entraba el agua en los pulmones, como la persona tosía, ¿no? De forma compulsiva, como las personas entraban en catarsis. Es decir, es algo que si tú no experimentas, que si tú no ves, no puedes creer, ¿no? Es muy difícil de poder explicarlo aquí, vosotras porque lo experimentasteis en primera persona. Y bueno, y es algo que ocurre y que esa es la manera de poder llegar al origen del motivo y entender lo que te ocurrió realmente, ¿no? Porque, claro, es que incluso ya no tienes que ser un dolor, ¿no? Había personas que lo que se le había quedado era un estado de emoción, ¿no? Por ejemplo, había una mujer, ¿no? Una muchacha que se sentía con culpabilidad porque no había podido salvar a unos niños, ¿no? En otra vida, ¿no? Claro, no es que se le haya quedado a lo mejor que le tenga miedo al agua, pero se le ha quedado el estado de emoción aquí en esta vida, ¿no? Claro, hay un trauma que queda ahí, la impotencia, ¿no? De no poder salvar a esos niños que se lanzan al agua y que, bueno, pues que no puede salvarlos, ¿no? Y al final, al intentar salvarlos, ella también se ahoga, ¿no? Pues evidentemente eso queda ahí. Y eso tú estás somatizándolo en tu momento actual, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo no desvirtúa, no cura nada, sino que lo que hace es desvirtuar, pero sigue estando ahí la emoción. Y tiene que ser emociones que tienen que ver con nuestro momento actual, con nuestro presente actual. ¿Y por qué tienen que revivir otra vez el dolor, no? Porque tienen que pasar por ese trance de dolor 2 veces. 2 veces, además, ¿no? Tienen que volver a pasar una y pasan una y luego pasan otra, ¿no? Hay terapeutas que incluso pasan hasta 3 veces, ¿no? Yo creo que con 2 veces creo que es suficiente para hacer consciente lo inconsciente. No es por hacerle sufrir, ni mucho menos. Creo que es una parte de la terapia importantísima para que pueda culminarse y que se pueda entender y que pueda sanar la persona lo que está sintiendo. Y bueno, pues
yo creo que es necesario. Por lo menos 2 veces experimentarlo. Tú que has visto tantos casos, ¿cuál ha sido para ti los casos más impactantes que se te han quedado como grabados? Los casos más impactantes, cuando las personas encuentran realmente el sentido a la vida. Para mí, esos son los casos más impactantes. Ya no es que haya un alma perdida, que cures una sensación, que cures una emoción. Para mí eso es lo de menos. Lo más importante a mí en esta terapia es que las personas encuentren la felicidad, encuentren su camino y encuentren el sentido que tiene todo esto. Para mí eso es lo más grande que puedo encontrar en esta terapia. Y ya para ir acabando, Daniel, ¿qué le dirías a unas personas que te están viendo? O sea, ¿qué le dirías a una persona que se siente deprimida o que se siente que tiene una emoción que no le corresponde o que no se siente bien en este plano terrenal, ¿no? ¿Qué le dirías? Lo primero, que me busque. Estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, nosotros lo hemos vivido en primera persona y estamos totalmente de acuerdo. Bueno, decirle que hay herramientas que pueden ayudarte, ¿no? Que la medicina también te ayuda, ¿no? Por supuesto, y que sobre todo que comparta esa tristeza o esa pérdida de decir no sé dónde me encuentro, ¿no? Que intente hablar con las personas más allegadas, que tengan que intentar escucharles, y que bueno, que existen terapias de este tipo que te pueden ayudar y que pueden darte respuestas a lo que realmente te ocurre, ¿no? Yo les animo a todos, ¿no? Absolutamente a todos, que puedan experimentar en algún momento en cualquier ciudad de que asistamos, ¿no? A asistir a un taller. Creo que es una forma bonita de entender todo esto. Y que bueno, pues que yo estoy aquí y que evidentemente no puedo trataros a todos a la vez. Ojalá que os pudiese acompañar. Pero bueno, uno detrás de otro, ¿no? Y creo que el que me tenga que encontrar lo va a hacer. Y bueno, pues simplemente darles ese granito de luz, ¿no? Y de un poco también de sentir que no están solos y que todo tiene solución en la vida. Absolutamente todo. Aunque creamos que todo está muy negro, de que todo es imposible, pues seguro que en algún momento se abren esas nubes, ¿no? Y empiezan a pasar esos rayitos de luz y empiezas a iluminarte, empiezas a dar sentido y sobre todo encontrar, como decía antes, el sentido a la vida, ¿no? Es importante conectarte a ella y de esas cosas negativas que a veces pensamos, pues que sea un recuerdo que diga, bueno, fíjate cuando estaba así, ¿no? O fíjate cuando sentía esta tristeza, ¿no? Pues que seamos capaces de decir, mira, lo pude superar, aquí estoy, y que disfruten de la vida, que es lo único que tenemos. Yo para acabar me gustaría decir que a mí la sensación cuando yo acabé tu taller, que fue, o sea, es que no puedo explicar con palabras porque lo sentí en mi cuerpo, o sea, porque no solo lo vi en la gente, sino que yo lo experimenté, ¿no? Pero sí que me quedó como una sensación de qué pena que no todo el mundo puede experimentar esto, porque claro, no es cuestión ya de creencia, no es cuestión de que creo que hay vida después de la muerte o que creo que he vivido otras vidas, ya no es cuestión de eso, sino es cuestión de que yo pienso que todo el mundo tenemos algo que sanar. Todo el mundo tenemos algún problema de la infancia, algún trauma que se ha quedado ahí, o algo que te haga una emoción que no es nuestra, ¿no? O sea, al final todos o sea, todos hemos vivido muchas vidas, pero incluso en esta vida también hemos vivido experiencias traumáticas que no recordamos, ¿no? Y incluso sentirse que uno está perdido en la vida y no sabe para qué vino aquí, ¿no? O pensamientos negativos que no nos pertenecen también, ¿no? O sea, todos nos pasan eso, ¿no? Entonces, a mí me quedó la sensación de, joder, debería haber un ejército, porque hay tantos médicos, porque hay tantos psicólogos y no hay tantas personas haciendo esto, ¿no? Ayudando a las personas a tener una mejor experiencia de vida, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo hace 2 años que decidí esto que tú hablabas, ¿no? De decir, yo solamente soy una persona. Hay otros terapeutas, evidentemente, como yo, y que son fantásticos. Y bueno, decidí hace 2 años empezar a formar a otras personas, a otros compañeros, para que lleguemos un poco más lejos, ¿no? Gente que viene de Madrid, de Albacete, de Mallorca, de cualquier parte de España, y sobre todo, pues también ya empieza a animarse gente de otros países, ¿no?
Y creo que debemos de hacer esa red, ¿no? Esa telaraña para que podamos ayudar a más gente, incluso compañeros que se formaron en la primera promoción hace 2 años, ya están dando sus pequeñas charlas y sus pequeños talleres. Y oye, eso es lo que más me satisface, ¿no? De decir, bueno, pues que sean capaces, ¿no? De poder hacer esto, ¿no? Lo que yo hago, pues para mí es fantástico, es una alegría, bueno, Y quería darte las gracias no solo por haber venido, sino por el trabajo que estás haciendo, porque me consta que ni siquiera tenías necesidad de meterte en este berenjenal, ¿no? Porque tú tenías tu vida, tú tenías tu trabajo, ¿no? No era una cosa que ni siquiera hicieras por dinero, ¿no? Y lo has hecho con el ánimo de ayudar a las personas y sigues ahí invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo, dedicándole menos tiempo a lo mejor a tu familia por ayudar a los demás, ¿no? Y estás haciendo eso por amor, ¿no? Y entonces yo creo que es lo más valioso del mundo, que hacer las cosas por amor. Entonces te doy las gracias y te animo a que sigas creando talleres, que sigas haciendo lo que estás haciendo, porque de verdad ayuda y ayuda a mucha gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras dos, ya sabéis que es un placer y cuando me invitéis volveré a estar nuevamente detrás de este micrófono. Hombre, seguro. Tú no lo digas muy alto porque te veo aquí todo lo que... Muchísimas gracias a las dos, gracias. Pues muchas gracias y si te ha gustado este podcast, compártelo con una persona que lo pueda necesitar y no te olvides de darle like y nos vemos en el siguiente episodio.